No, buenísimo ejemplo. Y creo que eso de la empatía también invita a la conversación. Sí. Y cuando no sabemos algo, en lugar de tratar de juzgarlo, es preguntar. Sentir lo que tú sientes va a ser imposible, pero sí puedo reconocer eso que estás sintiendo. Si el parámetro de mi realidad y verdad soy yo mismo, ¿cómo me relaciono con la gente? Todos están mal, yo estoy bien. Cómo estas personas luego quieren tomar el control, no solo conecto contigo, no, a lo mejor ni conecto contigo y nada más, a ver, quiero tomar control de tu situación y ver cómo resuelvo a mi modo sin preguntarte si te gusta, si no te gusta. Ahora ya no solo eres poco empático, ¿no? Ahora ya eres intolerante Fóbico. y fóbico de algo, algo fóbico. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast ¿Por qué fallamos?, en donde el día de hoy vamos a platicar de un tema que creo que nos va a tocar ahí algunas fibras, Brian, porque hablar de la empatía es algo que creo que en la actualidad, digo, por sí tiene años que escuchamos como ese término de ser empáticos y hay que ser empáticos, tenemos que ser empáticos, pero creo que ahorita la actualidad nos exige tener una empatía muy extrema, ¿no crees? Pues requiere de mucha empatía y también de estar como que libre de estrés, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que, ¿cómo le podríamos poner a este podcast? ¿Por qué fallamos Al a la, practicar la al empatía. practicar la empatía de forma correcta? Yo Eso. creo, sin que nos desviemos. Pero sí, exactamente. ¿Por qué fallamos al practicar la empatía? ¿Y qué te parece si empiezas tú con alguna anécdota que tenga que ver con ser empáticos? Pues fíjate que esto de la empatía lo empecé yo a estudiar más a profundidad y al ser papá traté de estudiar lo más posible para poder llenar como esas necesidades de mi hija. Y recuerdo que cuando tenía alrededor de 3 años y medio, por ahí, estaba teniendo como un berrinche, ¿verdad? Y en inglés le dicen meltdown cuando empiezan como a derretirse, ¿verdad? Emocionalmente. Y no me acuerdo por qué, pero estaba nada más como caminando de un lado al otro y estaba enojada. Yo le decía, hija, ¿estás bien? Y decía, no quiero hablar. Y nada más decía soniditos. Y dije, ahora es cuando poder poner en práctica esta empatía táctica. Y lo primero que hice es sentarme, o sea, en una posición relajada. Porque en una situación de estrés lo que quieres hacer es no caer en el mismo estrés ni entrar en ese círculo vicioso, sino desconectarte de él y desde afuera tratar de cruzar la brecha. Entonces me senté en el piso, recuerdo que la vi y dije, bueno, ¿qué es lo que estará pasando en su pequeño corazón? ¿Por qué estará molesta? ¿Qué estará sintiendo? Y pues no lo puedo identificar porque adivinar lo que está pensando una persona no, pero sí puede conectarme en el sentido de la palabra empatía a la emoción y sentimiento que estaba ahí experimentando y la manera de aliviarlo. ¿Cuál sería la forma de poder ayudarle a procesar la emoción? Y recuerdo que le dije, hija, ¿necesitas espacio? Y no, que no. Y empezó así como que molesta nuevamente. Y cuando le dije, oh, ¿prefieres que te dé un abrazo? ¿Quieres sentarte aquí en mis piernas y que te abrace para que puedas nada más tranquilizarte? En lo que estaba enojada más me dice, un abrazo. Y ya le dije, bueno, vente. Y ya la senté en mis piernas, la abracé fuerte, fuerte, fuerte y solita se empezó a relajar. Porque mucho de lo que corta esa ansiedad y estrés es a los que somos, tenemos ese lenguaje del amor de contacto físico, al tocar es una cosa que te desarma. Claro. Y ella es igual que yo, entonces cuando la abracé, solita bajó todo su nivel de estrés y pues pudo relajarse y me di cuenta que es una súper herramienta y empecé a utilizar ya en diferentes áreas de mi vida. Oye, pero yo creo que como papá, ahorita que dices, quise poner en práctica, era el momento de poner en práctica, pero yo creo que como papá te ponen a prueba, a ver si Ah, sí. realmente puedes lograr, tú también calmarte primero para lograr conectar, porque cuando los niños están en berrinche, tú también quieres hacer un berrinche por dentro y decir, Dios mío, necesito calmarme para realmente poder conectar, ¿no? 100%, Vero. Pero ¿qué hay de ti? A ver, cuéntanos. Fíjate que yo voy a platicar una ocasión donde ahorita recuerdo, en donde yo sentí falta de empatía hacia mi esposo y hacia mí como emprendedores. Nosotros, bueno, ya tenemos años con nuestro negocio, pero cuando llevábamos, pues hace un par de años llevábamos menos experiencia, pero finalmente algo que mi esposo y yo
como que es nuestra filosofía, no solo del estudio, sino de vida realmente, de él, de mí, por eso es parte de la filosofía de nuestro estudio, es cuidar a nuestra gente, es pues ser leales con ellos también, es crecer juntos. Y recuerdo una ocasión en donde ya llevábamos demasiado estrés, él y yo, porque no falta que te pagan a 800 días y pues nosotros jamás hemos sido de, ay, pues te pagamos cuando podamos. No, siempre cae el dinero y primero a ellos y pues ya Claro. nosotros después vemos, ¿no? Entonces teníamos mucho estrés, habían sido días de mucho, mucho estrés y había unas personas trabajando con nosotros en ese tiempo. Y recuerdo que en una ocasión, yo creo que yo ya de tanto estrés, desveladas, desmañanadas, sí dije, me voy a ir a dormir un rato. Y subí, me fui a acostar, la presión se me había bajado y me fui a dormir. Y recuerdo que después como que escuché por ahí comentarios como de, uy, casi casi la jefa durmiendo mientras todos trabajando, ¿no? Y fue algo que me dolió porque dije, wow, o sea, yo me fui a dormir media hora porque ni soy de siestas, ¿no? Pero así me había dormido 1 hora o 2, ¿no? Era necesario, lo necesitaba realmente Claro. para recuperarme. Y yo dije, wow, y estas personas, qué fácil es juzgar muchas veces, ¿no? Y yo decía, ¿cómo ellos no se dan cuenta que mi esposo y yo llevamos días sin dormir? Porque pagamos a todos y nosotros no recibimos ni un peso, ¿no? Y estamos viendo cómo, pues, sustentar también nuestro lado. Llevábamos muchos días de estrés, buscando más proyectos, porque nosotros tenemos que buscar proyectos y todos tenemos trabajo. Entonces caía mucha responsabilidad sobre nosotros. Y recuerdo yo ese momento en donde sí sentí esa falta de empatía, en donde además se me juzgó terrible, ¿no? Así como de, o sea, esta que se cree jefa y todos aquí trabajando y esa se va a dormir. Y yo dije, wow, sí sentí eso, como que dije, híjole, cómo a veces hace falta conocer la vida de los demás para poder tener esa empatía. Sí, Porque yo el dije, otro bueno, lado de la moneda, ¿no? sí, y ¿Cómo yo dije, funciona? bueno, Sí. los entendí porque dije, bueno, finalmente a lo mejor ellos no saben que ellos sí cobraron y yo no, que pues ellos pues están bien y nosotros estamos estresadísimos y creo que ahí es donde radica ese punto de la empatía, el poder conectar con quién es la otra persona, con qué está viviendo la otra persona para poder ser empáticos. No, buenísimo ejemplo. Y creo que eso de la empatía también invita a la conversación. Sí, Y cuando no sabemos algo, en lugar de tratar de juzgarlo, es preguntar. exacto. Entonces, pues ya está este tema macabrón. Va a estar buenísimo, Va a estar buenísimo. bueno porque finalmente es eso, ¿no? Es como que todos queremos ser empáticos, pero pues también cómo podemos conocer realmente lo que la otra persona está pasando para realmente conectar y decir, me estoy poniendo en los zapatos de la otra persona, no está fácil. Sí, porque de todo eso depende de la relación humana, conectividad, y sin empatía es imposible conectar. Así es, así que nos arrancamos con este episodio. Pero y hablando de este tema de la empatía, me gusta mucho una de las traducciones del alemán hacia esta palabra empatía que le da el significado creo que más eh, pues detallado. Porque en el griego sí nos habla acerca de cómo poder compaginar con lo que una persona está haciendo, pero va más allá. Y yo creo que este término lo utilizó una persona alemana como para poder describir cómo se sentía una persona al mirar una obra de arte y qué sentimientos experimentaba, porque ese es el arte. El arte es, digamos, que la persona plasma sus sentimientos, emociones en una obra de arte, pero después el observador se tiene que conectar con esa obra de arte. Entonces, esta es la descripción gráfica, creo que más acertada acerca de empatía, porque tenemos frente a nosotros una persona que es como una obra de arte, no es como un libro. Tiene una introducción, tiene capítulos ya escritos en ella, y cuando estamos dirigiéndonos hacia esa persona, sea relacional o sea en comunicación, debemos de entender que tienen un códice o tienen una obra de arte diferente a la nuestra. Y cuando nosotros podemos mirar dentro de ellos, entonces podemos entender y hablar esas partes. Y fíjate cómo esto del ser empáticos no es algo con lo que nacemos, a pesar de que somos seres sociales y que de alguna forma, hasta por supervivencia, tenemos que conectar con los demás y hacer uso de esta empatía, está comprobado que la empatía, esa habilidad la empezamos a desarrollar a partir de los 4 años, porque antes, como que cuando somos pequeñitos, antes de los 4 años, pues pensamos que todo el mundo piensa como yo pienso.
Y entonces ya a partir de los 4 años que los niños empiezan a ir al colegio, empiezan a tener más contacto con otros compares, pues entonces empiezan a dar cuenta, ¿no? En estos roles, en estos juegos, las dinámicas, que, caray, alguien piensa distinto a mí. Y entonces ahí es cuando empezamos a experimentar esa parte de no todos son igual que yo, y entonces tengo que conectar, porque ahora resulta que Brian, mi amiguito, piensa diferente a mí, y entonces quiere jugar diferente, y ya se sintió triste por algo, y yo no entiendo. Entonces imagínate cómo desde chiquitos, pues tenemos que empezar a desarrollar esa habilidad de la empatía, en donde aquí funciona, leí algo que me gustó mucho que decía, nuestro cerebro como un órgano social, porque empiezan a surgir esto de las neuronas espejo, de que entonces yo te veo, y yo como niño, finalmente a lo mejor estoy pequeñito, pero veo que un niño está llorando y digo, ay, ¿qué está pasando? Y entonces también siento algo, a lo mejor como pequeño, pues no sé cómo describirlo o cómo manejarlo, pero ya cuando crecemos, digo, y no todos, ¿verdad? Hay muchos adultos que no socializaron de chiquitos. Que no socializaron y que vemos que todavía no conectan ni siquiera con sus propias emociones, finalmente. No se llevan bien ni con ellos mismos. Exacto. Y entonces es cómo conectas con alguien más. Y yo creo que aquí el punto, porque empatía siempre nos enseñan como, es ponerte en los zapatos de los demás. Es sentir lo que el otro siente. Pero también como que hay esto que no es sentir lo que el otro siente, porque finalmente, si tú tienes un dolor, pues yo puedo reconocer y darme cuenta que tú estás teniendo ese dolor y tener una reacción, que esas neuronas espejo dicen que cuando yo veo en ti que tú estás sufriendo, que tú tienes un dolor, las neuronas espejo activan como esa zona en mi cerebro, como si yo también lo estuviera viviendo. Pero finalmente no estoy viviendo tu mismo dolor, no tengo tu misma experiencia. Si a lo mejor tú estás llorando o sufriendo por alguna otra persona, pues yo ni conozco a esa persona. Entonces realmente sentir lo que tú sientes va a ser imposible, pero sí puedo reconocer eso que estás sintiendo y regular mis emociones para yo tener como una respuesta afectiva contigo. Pero son herramientas, como bien lo mencionabas, que nos ayudan a socializar. Y vivimos en una sociedad, o sea, no podemos vivir exitosamente, y estas son de las soft skills que deben de adquirirse, que es de las más valiosas, la empatía táctica. Y empatía táctica es desde que me voy a dirigir a una persona, identificar quién es esa persona, su trasfondo, ¿verdad? Porque a veces el cruzar, digamos, un puente entre dos mundos de pensar, dos mundos de crianza, dos historias diferentes, sobre todo cuando es transcultural, cuando estás en una cultura diferente a la otra. Y a mí me ha tocado, he trabajado con muchas culturas, y cuando vas a Rusia, cuando vas a África, cuando vas a China, cuando vas a diferentes lugares, a la cultura mexicana somos diferentes. Entonces hay cosas que nosotros vemos que son radicales para nosotros y ofensivas, pero para ellos nuestras conductas son igualmente ofensivas. Entonces ahí debe de ser la empatía la que nos lleva a entender estos dos mundos, a comprender a la persona, y sobre todo algo bueno en cómo hacer, digamos, esta es la parte estratégica de cómo construir la empatía, hacer preguntas. Sí. Cuando yo obtengo datos, todos los clientes que tengo, y cuando conozco una persona nueva, lo primero que hago es recoger datos. O sea, no voy a hablar, querer expresar mi forma de pensar y de sentir hasta que no entienda la suya, de cómo piensan, cómo fueron creados, qué conceptos de vida tienen, porque de ahí puedo agarrar partes de mi vida y traducirlas a su sistema de aprendizaje o algo que puedan asimilar. Entonces, dentro de ello es que nos damos cuenta. O hay un libro que se llama El límite rompiendo la barrera del no, creo que se llama. Un librazo. Parece me gustó mucho porque habla de la experiencia de Chris Voss, que es un negociador de renes. Y está hablando con gente, creo que era una persona que en un atentado tenía renes. Él era extremista yihadista. Y cuando están hablando, lo primero que hace es como hablar en su contexto. Número uno, entender que él está en una situación de alto estrés, de miedo, y habla hacia esa emoción. En lugar de tratar de llegar, hey, yo soy el policía y suéltalos o vamos a hacer. Y él dice, ¿cómo estás? A ver, ok, sé que estás nervioso y esto, puedes explicarnos qué necesitas o por qué tienes estos renes que vas a pedir. Y empieza como a entenderlo y hacerlos hablar, y entre el hacerlos hablar y dialogar es como ir desarmando una bomba, ¿no? Empieza a jalar como cables
y así es como logra es de los mejores negociadores de renes y ha tenido la respuesta mucho más positiva en cuántos renes han sido salvos a través de lo que ha hecho. Y qué importante porque finalmente tienes que ser bien estratégico para realmente conectar, porque como dices, si llegas imponiéndote y a la otra persona le intimidas, le generas miedo, por ejemplo, en el caso de tú con tu hija, que es pequeña y que llegas a ver, ¿qué está pasando? Cuando una persona siente miedo, temor, es imposible conectar contigo. No va a haber forma de que exista empatía si hay alrededor estas emociones de miedo, incertidumbre. Y ahorita que tú lo dices, tengo que recopilar información, es justo eso, y es como el ejemplo que yo daba en un principio, cuando esta persona hacía este comentario, ¿no? Como de, ay, ya se va a dormir. Yo decía, bueno, cuando no tienes el conocimiento de la otra persona y cuando hablas desde tu propia mente, desde tu propia percepción, pues es un juicio. O sea, evidentemente va a salir un juicio, vas a juzgar a alguien más porque estás hablando a partir de solo lo que tú estás viendo y solo lo que tú percibes, pero sin entender. ¿Y cómo vas a entender? Pues con preguntas, como bien lo estás diciendo. Sí, claro, y hay que aprender, o sea, nuevas cosas, porque si el parámetro de mi realidad y verdad soy yo mismo, ¿cómo me relaciono con la gente? Todos están mal, yo estoy bien, yo pienso, siento, creo, y todos los demás son la invalidación, que es algo que surge cuando hay falta de empatía, que quieren invalidar. No puede caber otra forma de pensamiento, no puede caber otra forma de vida, no puede caber otra forma de hacer las cosas, y son como súper cuadradas este tipo de personalidades, y es una personalidad insegura. Sí. Y me doy cuenta cuando están dialogando cómo se comportan en un diálogo. Cuando hay empatía, no quiere decir que yo esté de acuerdo en todo lo que dice una persona. Quiere decir que voy a escucharlos, voy a respetar sus opiniones, voy a externar mis opiniones sin imponerlas, y ya, que hagan lo que quieran con esa opinión, no hay problema. Pero una persona que es insegura va a tratar de dominar. Pero cuando estaba, digamos, yo veo una mujer en crisis y yo le llamo esto, todos los hombres que nos están viendo, ¿verdad? Les voy a dar un tip muy bueno que se llama la punta del iceberg. Y así lo bauticé, ¿por qué? Porque lo que te están dejando ver no es lo que en realidad está pasando, hay algo debajo. Que eso lo hacía mucho con la mamá de mi niña. Llegaba y la veía molesta y algo, y yo vengo en modo resolver, porque a eso me dedico, a resolver cosas. Y cuando llegaba, me empezaba a hablar, no, es que una amiga... Y yo me le quedaba viendo y mi cerebro ya estaba, a ver, dato 1, dato 2, dato 3, como tratando de ensamblar una estrategia. Pero antes de eso le preguntaba, ¿qué necesitas? Sí. ¿Quieres nada más desahogarte y que te escuche? Y si era así, le decía, déjame, voy por un café, te traigo un café y te desahogas todo lo que quieras. Pero si ella me decía, necesito que me ayudes a resolver esto, le decía, ok. Entonces dame los datos sin interrumpir, dejaba que me explicara. Le hacía algunas preguntas para clarificar y entonces daba una opinión. Pero eso es como la empatía, cómo podemos nosotros entender, y en esto tan práctico y algo tan común y cotidiano que vivimos entre hombres y mujeres, lo he ido practicando y creo que eso me ha servido también en negociaciones, cuando estamos formando equipos, trabajando en dinámicas y formación de equipos y cómo tener una sana convivencia. Hablamos de la empatía táctica, y la empatía táctica es que no llegues tú en tu propio mundo a querer dominar a todos, sino que llegues y digas, bueno, yo llegué en este estado emocional, pero aquí tengo un equipo, aquí tengo esta gente, aquí ellos ya vinieron también de la mañana y de una semana, tal vez están cansados, tal vez están con problemas familiares, económicos, y hay un nivel de estrés. Entonces, para empezar una reunión, en lugar de irte al punto y lidiar con todo el estrés, primero vamos a tener una dinámica donde podamos hablar, donde podamos expresar, donde podamos reunirnos y hablar de estas situaciones, externarlas y ayudarnos. Y de esa manera ya se puede abordar los siguientes temas. Y sobre todo es esta parte de conocer cómo somos y cuál es nuestra personalidad, precisamente para saber cómo vamos a llegar con los demás. Como tú dices, tú llegabas con la mamá de tu hija en modo de vamos a resolver, pero claro, tu primera pregunta, porque tú ya tienes estos recursos y estos conocimientos, es ¿qué necesitas? Escucharte, resolver. Sin embargo, podemos haber personas en donde hay gente que se cree rescatador de los demás, ¿no? Entonces es como de, a ver, te veo sufrir, bueno, a ver, entonces haz esto, haz aquello, haz esto, y como dices, a lo mejor lo único que necesitaba esta persona era llorar. O lo regañan. Ajá, o regañan. Entonces, ¿cómo estas personas luego quieren tomar el control? No solo
conecto contigo, no, a lo mejor ni conecto contigo y nada más, a ver, quiero tomar control de tu situación y ver cómo resuelvo a mi modo sin preguntarte si te gusta, si no te gusta. Y entonces ahí, pues evidentemente la empatía. Oye, pero habla un poquito más de su conexión, le pegaste al clavo. Antes de llegar a un diálogo, lo número uno es conexión. Es eso, es decir, a ver, ¿qué está sucediendo? Es como calmarte y antes de ejecutar todo lo que tú según traes en tus recursos y en tus soluciones, es qué se necesita en este momento. Y creo que pocas veces lo hacemos, y entonces creo que por eso falla muchísimo la empatía. Y hay otra cosa que también lo dijiste ahorita. El que yo sea empático contigo no quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, con lo que tú crees o lo que tú dices, lo que tú piensas. ¿Y cómo es ahorita lo que vivimos actualmente, Brian? Que por eso yo decía, creo que este tema de la empatía, a veces se nos exige una empatía extrema, en donde ahora, si no concuerdas con los demás, ya te etiquetan de, o sea, ya no solo eres, exacto, ahora ya no solo eres poco empático, ¿no? Ahora ya eres intolerante Fóbico. y fóbico de algo fóbico. Y entonces es como de, a ver, espérame, ahorita ya se están agarrando como de, si no estás conmigo, estás en mi contra. Y entonces, ¿cómo se pierde y se distorsiona ya incluso este término de la empatía? Porque si ahora yo te suelto una narrativa de donde, o sea, perdón, pero es que ahorita para mí actualmente hay muchas narrativas en donde yo no concuerdo porque pues están o muy distorsionadas o muy huecas, muy vacías, y yo digo, bueno, ok, perfecto, pues yo escucho, tú tienes esa postura, pues está perfecto. Pero el que yo no esté de acuerdo contigo, pues no quiere decir que yo soy una persona que no sea empática. No. Simplemente respeto tu postura, pero también tristemente creo que hay muchas posturas ahorita de transgredir. No es solo te expreso mi postura, sino ahora quiero que tú te la compres, y ya no solo tú, también tus hijos, también tu familia, sí. También. Entonces creo que ya en este momento se rebasan muchos límites en donde ya incluso la gente dice, ya no quiero ser empática contigo, ahora quiero poner mis límites y respétame. Entonces, fíjate cómo ya está siendo complicado en estos momentos. La cultura de la cancelación, sí. todo es difícil. Me recordaste algo que publiqué, ¿no? Como que estaban poniendo ahí, creo que fue... Ya descubrimos que no solo los hombres prehistóricos eran los que cazaban, también las mujeres eran cazadoras. Y ya está la polémica que desata, ¿no? ¿Por qué? Porque esa revista, pues, ¿cómo vas a saber que si la mujer era cazadora o no? Entonces, pero bueno, nada, están queriendo vender material y polarizar más y capitalizar todo lo que está pasando. Entonces yo puse, bueno, pues sea o no sea que una mujer y un hombre casaban y no, creo que debemos ya dejar de tratar de polarizar todo y de hacer mercado de este tipo de temas. Y nada más lo comenté, digo, esto es mi opinión, que eso no es tan importante, pues el hombre y la mujer han convivido por millones de años, y vivimos en una sociedad, han adquirido diferentes roles, se han modificado con el tiempo y en diferentes culturas, pues se han ido moldeando de acuerdo a las necesidades, pero ¿para qué estar peleando? Puse eso y de pronto la persona... Todo el hate. Pues parece que estás muy inseguro y muy esto y muy... Y o sea, ni siquiera buenas tardes, ¿verdad? Nada más me la aventó así como el comentario. Y además le puse, creo que le dije, hola, ¿cómo estás? Pues gracias por tu opinión. ¿Me podrás explicar un poco más? Porque creo que decirle a un desconocido, estás inseguro y le digo, no me conoces. Y decía, con razón, porque esta gente, con todo respeto lo digo, muy pocas son las que tienen buenos argumentos para hablar. Cuando he querido platicar todo eso es linchamientos. Y yo no soy de linchamiento, o sea, yo puedo decir, bueno, es porque yo estoy a favor o en contra de ciertos aspectos y cosas, pero tengo mis bases. Pero cuando les pregunto a ellos es solamente dolor. Y sobre todo esta parte de ahorita como todo se polariza, pero muchas cosas, bien lo dices, también mucho se vende por mercadotecnia y muchas personas es como de, ay, mira, esta marca sí empatiza conmigo. No, empatiza con el dinero. Hay que también ser bien objetivos y hay que aprender a ver la realidad. Esa marca no empatiza con tus ideas, con tu filosofía. Ellos lo que quieren es vender.
Y entonces hay que ser realistas también, como en esta parte de romantizar tantas cosas, y si no lo romantizas, entonces no eres empático. Si tú ves una persona con sobrepeso y tú haces un comentario de, oye, cuida tu salud, no, pero es que, bueno, ¿Qué te metes? ¿qué te metes? Digo, claro, esto lo estoy diciendo, no vas a dar un comentario nada más Si así. alguien de confianza, Sí, familia. claro, ¿no? O que tú tengas una perspectiva en donde tú digas, a mí no me parece que un cuerpo con sobrepeso, o sea, no es que no estamos hablando de bello, hermoso, no, estamos hablando, no es saludable. O sea, esa persona está poniendo en riesgo su salud. Igual una persona súper completamente delgada, también es lo mismo, pero entonces como ya ahora la empatía, entre comillas, se transforma en esto como de, ay, no te preocupes, tu cuerpo es bello, tu cuerpo es hermoso. Es que no perdamos, o sea, seamos empáticos, pero sin perder la realidad de foco. O sea, lo que realmente es objetivo y lo que de verdad hace bien a alguien. Pero bien lo mencionas, eso de empatía tampoco es perder qué es lo que pensamos y creemos. Nada más es entenderlos, compartir lo que nosotros pensamos y coexistir juntos. Exactamente. Hemos llegado a nuestro espacio, ¿verdad? Tan predilecto del confesionario. Y hablando de empatía, a ver, qué tema tan importante y tanto que hablar de esto, ¿no? Creo que este episodio ha sido mi catarsis. Tengo mucho que desahogar, así que espero que el confesionario me tenga una pregunta donde pueda sacar tantas veces que me he contenido. No mencionaremos nombres por bien de la gente, no. Pero en Patreon, agárrense. Ahí voy a confesar buenas cosas. Ya, Brian, pícale, por favor, porque ahora sí tengo que soltar. No, pues ya tengo miedo de picarle. Digo, a ver, vamos a picarle. Mira, imagínate, ve esta pregunta. ¿Crees que hay personas que no merecen empatía? Te lo voy a dejar a ti. Por cuestiones de confianza y de audiencia no vamos a responder eso. No, yo creo que la empatía es una herramienta y es un estilo de vida que nos ayuda a conectarnos. Sí hay gente que después de conocer podemos decidir no estar conectados con ellos. Eso sí que hace la diferencia. Es como un niño chiquito cuando va a probar un platillo nuevo. Y dices, bueno, nunca lo he probado, lo voy a probar, pero voy a ver si me gusta o no me gusta. Y creo que la empatía es esa herramienta de conexión, de entender a las personas, aunque no compaginemos con ellas. Y creo que empatía y simpatía son dos cosas diferentes. Simpatizar con una persona, pues yo creo que no todos son gente con la que simpaticemos, pero sí podemos tener empatía con cualquier persona. Al verlo, y esto me recordaba la historia de una persona que está documentando acerca de reos y presos sus historias. Cuentan cosas muy fuertes. De primera entrada, como papá, mi prejuicio es claro que no necesita misericordia, necesita aplicársele todas las de la ley. Y sigo pensando eso, nada más que cuando cuenta su historia esta persona y el abuso que recibió desde la infancia, entiendo que está fragmentado en su mente y en sus emociones. Es una persona dañada y por eso causa daño. Pero sí me hizo verlo no como un monstruo, sino ahora con una perspectiva de decir, bueno, pobre muchacho, porque cuando fue niño lo destruyeron y por eso cometió este crimen. Ahora hay una razón y un motivo por el cual actuó de esa manera. No justifica lo que hizo. Debe de pagar por ello, tristemente, pues sí, tiene que pagar. Entonces, en mi experiencia de vida y visitando también penales y ayudando personas que están en esos lugares, creo que la empatía puede causar que una persona pueda escucharlo, pueda ser entendido en lugar de juzgado y pueda cambiar el rumbo de su historia, porque a veces necesitamos eso. Sí. Una persona que nos vea objetivamente, que no nos juzgue, que nos escuche, para poder darnos amor, entendimiento y un consejo. Y todos tenemos historias tremendas detrás. Entonces, claro, no vas a conectar con eso como diciendo, entiendo, ahí es como dices, no vamos a romantizar esta parte malo, de, ¿no? Entiendo que no, lo que hiciste está mal, pero sí puedo tener la capacidad de darme cuenta que tu historia... Sí, de no deshumanizar a la persona. Exacto. Y qué fuerte, es muy complicado, más ahora que lo vemos en guerras, en situaciones secuestradoras, bueno, en fin, muchísima gente que cuesta trabajo y lo primero que dices es, merece todo el peso de la ley y claro, hay que hacer que esas acciones tengan justicia,
Y es muy triste que si detrás hay personas con unas historias tremendas. Ay, a ver, Brian, A ver, pícale, a ver qué te qué tiene me para toca a ti? mí, porque sí, un tema muy complejo. Mira, dice, ¿has fingido alguna vez empatía por un beneficio personal? Ups. A ver, no, fíjate que ahora que lo pienso, voy a desahogar. Me estoy desahogándome también a nivel emprendedor otra vez. Pero fíjate que esto fue algo que nos sucedió, que sí me movió mucho porque dije, wow, sí, como que ahora el mundo funciona de esta manera. Pero debo decirte que fue algo que hizo que me sintiera orgullosa de mi esposo y de mí, de poder mantenernos firmes en nuestras convicciones. Lo cual no es fácil cuando eres emprendedor porque cuando eres emprendedor dices, híjole, necesito el trabajo, necesito el proyecto, necesito el ingreso, es una realidad. Pero fíjate que tenemos un proyecto en donde tenemos que desarrollar algunos personajes y nos pidió el cliente que teníamos que incluir un personaje que fuera, pues ya sabes, LGBT o no binario o trans o algo, pues para poder... Ahí es donde... Ya es ahí un es, requerimiento, sí, ya es un ¿ah? requerimiento, pero ahí es donde me da coraje, porque la palabra de la persona fue para que se venda mejor el producto. Entonces, ahí es donde lo que yo te decía anteriormente, no es porque empatice con la filosofía, es porque sabe que mercadológicamente va a atraer otra audiencia y va a vender más. Nuestro estudio como objetivo, como filosofía, no es promover ningún tipo de ideología. Y que era para niños, Y ¿no? que El era para programa. niños, exacto. Este proyecto era para niños y la verdad es que ni mi esposo ni yo concordamos con esa filosofía de que un niño desde pequeño y trans y las hormonas, nada de eso. Entonces dijimos, esto va en contra de nuestra filosofía y le dijimos, no, la verdad es que nosotros no, y tal cual lo dijimos, no va con la filosofía de nuestro estudio, nosotros podemos hacer esto, hicimos nuestras sugerencias. Y además de que el proyecto ni siquiera lo ameritaba, ni siquiera tenía razón de tener algo así. Honestamente dijimos que no. Y esta persona finalmente dijo, bueno, pues voy a tocar base y todo. A la mera hora, gracias a Dios, el proyecto no se hizo. Pero creo que es esta parte, ¿no? Respeto tu idea como cliente, como marca, pero también respeto mi filosofía y por lo que he trabajado durante años y esas convicciones que yo tengo. Entonces dijimos no y bueno, no pasó nada. Finalmente, por algo no se dio el proyecto, a lo mejor sí se dio y ya no se dio con nosotros, pero creo que es esa parte, cuando tienes bien cimentada tu identidad, tus valores, tus creencias, pues a lo mejor ellos dijeron, ay, qué cerrados, qué cuadrados, qué mochos, qué lo que tú quieras, que el juicio que hayan querido emitir. Pero bueno, cuando tú estás claro en lo que tú crees, no te mueve, ¿no? Claro. No, qué bueno que mencionas eso de que la empatía no es forzar a la otra persona para alinearse con tus valores y principios, ¿no? Pero es entenderlo. Y si había un buen argumento y de ellos no había argumento más que dinero, Exacto. pues Y hiciste bien. nosotros, la verdad es que parte de nuestra filosofía es eso, es realmente dejar un mensaje positivo, hacer algo con argumentos, con fundamentos. Por eso es que yo siempre digo que a mí ahorita actualmente esas narrativas huecas pues no van con nosotros y esa vez sí puedo decir que dijimos no a esa parte y así nos va a traer un beneficio en esta parte económico también, pues no, no va con nuestros principios. Excelente. Y llegamos a nuestro espacio tecnológico en Zona de Beats y hay gente que empatiza con la inteligencia artificial, hay gente que no. A nosotros la verdad es que no, nos hemos llevado buenos momentos en esta sección, ¿no crees, Brian? Entonces, ¿qué te parece si le ponemos como, pues si ya vimos los beneficios de que nos iba a conectar con los demás, a poder socializar mejor, pues cómo poner en práctica la Eso me empatía? parece muy bueno. ¿No? En nuestro día a día, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día, pues para lograr ser un poco más empáticos y una empatía buena, sana, bien enfocada? Excelente. Mira aquí una de las herramientas, escuchar activamente. Cuando alguien te hable, escucha atentamente y sin interrumpir. Evita pensar en tu respuesta mientras la persona todavía está hablando. Qué frustrante este punto, ¿eh? Ya me ha pasado muchas veces que cuando hablas con gente. Presta atención a las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal. Entonces, ¿qué quiere decir? En pocas palabras, está consciente de tu entorno, con quién estás hablando,
en qué estado emocional viene esa persona, porque para transmitir un mensaje o llegar a un acuerdo, lo primero que tienes que abarcar es si está en el estado receptivo o si está la persona bloqueada. Y si está bloqueada, primero tienes que tratar con las emociones y sentimientos y pensamientos, y después ya puedes utilizar como cualquier tipo de lenguaje y llegar con tu mensaje, porque el corazón está listo. Además, la escucha activa es padrísima porque, exacto, no es solo escuchar, sino es también tu cuerpo me puede decir algo. Puedes decirme estoy tranquilo, tranquila, y verte nervioso, verte preocupado. Y justo esta parte de no interrumpir, ¿verdad? Porque luego hay veces que dicen, ay, es que llegan con su corazón así abriéndose, y es que me siento, y tú, enojado, indispuesto, ay, cálmate, esto no Como es si fuera pasta, mímica. ¿no? Sí, exacto, no es un juego, ¿no? Déjame expresarme, déjame hablar. Tiene toda la razón. Mira, también dice... Lee ficción. Mira, esta no me la esperaba. A ver, ¿por qué dice esto? La lectura puede ayudarte a ponerte en el lugar de diferentes personajes, lo que puede fomentar la empatía y la comprensión hacia diversos puntos de vista y experiencias. Mira, esto me gusta porque finalmente es como la pregunta que te salió en el confesionario, que hay veces que decimos, es que esta persona no merece empatía, pero a lo mejor cuando estás leyéndote un buen libro de ficción y comprendes que cada personaje tiene una historia detrás, pues quizás sí te ayuda a ir practicando un poco esa parte donde dices, híjole, bueno, pues sí hay algo, ¿no? Hay un por qué reacciona de esta forma. Mira, me pareció buen tip. Sí, eso es muy, muy bueno. Aquí otra de las cosas que nos recomienda ejercitar es exponernos a diferentes culturas y experiencias. Digamos, México es rico en cultura porque cada estado tiene con sus costumbres, sus palabras, sus dinámicas y sus usos. Entonces es muy bonito poder ir ahí y empaparte un poco, salirte de ti mismo para poder entender otros ambientes y ecosistemas. Muy bueno. Oye, si a veces cuesta trabajo entre la misma casa, ahora entre diferentes culturas y países, pues es un reto mucho más grande, ¿no? Sí. Y aquí dice, reconoce y valida las emociones de los demás. Aun cuando no estés de acuerdo con alguien, puedes reconocer y validar sus emociones sin necesariamente compartir su punto de vista, que es lo que hemos estado diciendo. Cuando alguien te dice algo, ser empático no quiere decir que te alinees, que creas, que confirmes lo que te está diciendo, simplemente estar abierto a escuchar, y quizá hay cosas, muchas cosas que valgan la pena, que puedas integrar a tu forma de pensar, y otras que digas simplemente no lo comparto. Y otra de las herramientas que aquí menciona que me gusta mucho, la autoevaluación. Yo tomo un día a la semana, por lo menos 3 horas. Bueno, eso es mínimo, pero lo trato de hacer todas las mañanas, de evaluar por qué hacemos, por qué pensamos, por qué estamos reaccionando de la manera que reaccionamos. Y aquí lo dice, reflexiona sobre tus propias respuestas y acciones. ¿Estuviste realmente presente o comprensiva en una conversación o situación que podrías haber hecho de una manera diferente o para tener un resultado positivo? Y esto es importante porque de esa manera vamos como desconectando malos hábitos. Sobre todo en casa, si alguien cuando te regañaban y tú querías decir, oye, pero yo no fui, y no es que tú, y 3 horas de letanía sin que te dejaran hablar, eso es enseñarte un mal estilo de comunicación. ¿Y qué te va a enseñar eso? A poner en mute tu cerebro y dejar que hablen y que se canse, hasta que se canse y se apacigüe la persona. Y de ahí te sales y ya no compartiste, ya no conectaste. Y eso es bueno porque la reflexión nos lleva a corregir ese tipo de dinámicas. Sí, muy cierto. Mira, también está, busca oportunidades para ayudar. El voluntariado o simplemente ofrecer ayuda en situaciones cotidianas te permite conectarte con las necesidades y sentimientos de los demás. Claro, qué mejor manera de conectar con alguien que realmente darte cuenta de las necesidades del otro, y sobre todo poner tu empatía en acción. No solo es te veo, te comprendo, entiendo lo que sucede, sino cómo puedo ayudarte. Que se me hace más sincero, eso me gusta mucho. Sí, sí, me encantó. Y aquí dice, revisa tus prejuicios también. Todos tenemos prejuicios. Ser consciente de ellos y cuestionarlos puede ayudar a ser más empático con ellos que son diferentes a ti. ¿Por qué? Porque cada uno quiere tener su propia realidad y su propia verdad. Y hay verdades y realidades universales, gobernantes. Como la gravedad. La gravedad, no importa lo que tú opines o alguien más opine, es una verdad. Y creo que esto es algo muy bueno porque nos ayuda a crecer. Y nos ayuda a entender la multidiversidad que existe entre este mundo y la gente con la que convivimos, y quitar prejuicios nos puede llevar a mejores relaciones. Sí. Así que ya lo saben, pongan en práctica alguno de estos tips porque creo que vale la pena realmente el aprender a conectar con los demás y empezar a tener relaciones en donde tú bien lo dijiste al principio y me encantó, en donde decidimos conectar.
Brian, yo me quedé con ganas de sacar más. No podemos hacer una versión más alargada de esto. Sí, sí podemos, pero que les agradecemos de verdad mucho el estar nuevamente con nosotros en este episodio. Espero que aprendiendo y divirtiéndose y claro. usándolo como catarsis como nosotros, porque todos tenemos tanto que comentar, tanto que hablar y aparte a veces escuchar y que dices, híjole, también a alguien más le pasó. No soy el bicho raro. Sí, la verdad que pues este espacio para eso lo diseñamos, para poder estar en confianza, abrir nuestras vidas y que puedan conectarse también de esa manera y sentir que no están solos. Todos fallamos, pero todos aprendemos. Exactamente. Muchas gracias. Acuérdense de darle campanita, clic a suscribirse, compartir nuestro contenido, porque nos encanta estar aquí con ustedes y ustedes de esta forma nos ayudan a crecer más esta comunidad que se está haciendo padrísima y por supuesto a seguir generando este contenido para ustedes. Así que síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Pues les agradecemos el estar acompañándonos en cada uno de estos episodios y les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Patreon, donde vamos a tener material extra, donde tenemos herramientas y una pregunta extra del confesionario, ¿verdad? Que Vero y yo vamos a estar abriendo aún más y ahondando, ¿verdad? Como decía Vero, haciendo catarsis con este tema. Así que va a estar muy divertido. No se olviden de suscribirse.